Hola, bienvenidos al curso de habilidades digitales, manejo de software e impresión 3D, la nueva revolución industrial en el aula. A lo largo de esta serie de tutoriales conoceremos las herramientas básicas en el uso de software, de gráficas y modelado 3D, como Cinema 4D y Blender, para luego introducirnos en los aspectos técnicos de impresión 3D por extrusión. Utilizaremos principalmente Cinema 4D porque es un excelente programa de fácil manejo, y finalmente conoceremos algunos aspectos básicos de Blender, el cual pueden descargar gratuitamente siguiendo el siguiente link. A lo largo de este primer tutorial, nos introduciremos en los aspectos más básicos de Cinema 4D, los cuales conoceremos a continuación. Cuando abrimos Cinema 4D nos encontramos con lo que vemos acá. Esto es el mundo de Cinema 4D, que está estructurado básicamente por los ejes Z, Y y X, cada uno en un distinto color, como lo pueden encontrar también aquí en la esquina inferior izquierda. Para navegar al interior del visor de Cinema 4D, yo utilizo normalmente la tecla Alt y los botones del teclado. Si yo presiono la tecla Alt y el botón izquierdo, puedo girar en el mundo de Cinema 4D en torno a los ejes que acabo de mencionar. Si lo hago presionando el botón del medio, puedo moverme o panear al interior de este mundo, y si lo hago con el botón derecho, lo que tengo es un efecto de zoom, de acercamiento y alejamiento dependiendo de la dirección en la cual mueva el mouse. Bueno, como pueden ver, tenemos bastantes menús. Vamos a ver algunas funciones básicas. Bueno, sobre el borde superior de nuestra interfaz vamos a encontrar distintas herramientas. La primera de ellas es la herramienta seleccionar. Si yo presiono, tengo distintas modalidades de selección. A continuación, la herramienta mover, que me permite desplazar los objetos que tengo al interior de el mundo de Cinema 4D. A continuación, la herramienta escalar y rotar. Después vienen estas letras que encontramos acá, que refieren a los ejes que les acabo de mencionar. Este es el eje del mundo, el punto centro, 0, 0, en todas las coordenadas, o en todos los ejes. Y esto lo vamos a ver más adelante porque es muy útil cuando se está trabajando en un nivel de precisión que requiere, digamos, poder fijar alguno de estos ejes. Después vienen los elementos de renderizado. El render refiere al resultado final, a la imagen que yo quiero producir a partir del software de 3D. En ese caso, la imagen tiene que ser procesada para ir agregando distintas capas de información, como por ejemplo la luz, las sombras, la atmósfera, una serie de elementos que se pueden trabajar. Y acá encontramos renderizar vista, que es al interior de nuestro elemento de Cinema 4D. Acá acabo de presionarlo, como no tenemos nada aparece en negro. Posteriormente, renderizar en el visor de imágenes, quiere decir que esta es una imagen externa, no se realiza al interior del visor de Cinema 4D, y posteriormente las configuraciones de render. Bueno, después viene este menú de acá, donde en su primer botón encontramos los distintos objetos que podemos agregar a nuestro mundo. Son volúmenes relativamente sencillos, a partir de los cuales nosotros podemos realizar construcciones mucho más complejas. Después vienen los elementos de dibujo, lo que se conoce como splines, que son dibujos vectoriales realizados a partir de puntos que están referenciados a los ejes del mundo de Cinema 4D. Y esto también nos permite realizar distintas formas de geometría y funcionan de una manera distinta también a los objetos que encontramos acá.
Posteriormente hay otros elementos que nos permiten transformar lo que ya habíamos conocido o lo que estamos viendo en estos dos primeros botones, que son los objetos que están acá a la izquierda. Algunos de estos elementos tienen su efecto sobre los objetos volumétricos y otros elementos, como estos de acá, tienen su efecto sobre los elementos lineales. A continuación se despliega otro menú con nuevamente elementos de interacción y de transformación. A lo largo de este tutorial vamos a trabajar solamente con la herramienta booleano, que permite realizar interacciones entre objetos volumétricos, como vamos a ver a continuación. Posteriormente encontramos el botón de deformadores, que también se pueden aplicar a los elementos antes referidos, y también aparece el botón de otro tipo de objetos que son, por ejemplo, el suelo y el cielo, que la verdad no vamos a trabajar al interior de este tutorial. Asimismo, las cámaras tampoco van a ser necesarias, ni la iluminación. Se los digo porque prácticamente estos últimos tres objetos o tres menús son muy útiles en el caso para realizar escenas o animaciones. Sin embargo, como estos tutoriales están dirigidos más bien a la creación de elementos para imprimir, no vamos a descartar, digamos, estas herramientas. Entonces vamos a partir sencillamente por agregar un objeto que va a ser un cubo. Como pueden ver, este objeto se acaba de agregar en los puntos 0 de cada uno de los ejes. Quiere decir que los tres ejes que corresponden a este cubo están ubicados también sobre los mismos ejes del mundo. El centro del cubo está ubicado en el centro del mundo de Cinema 4D y está representado por esa cajita o ese punto que encontramos ahí. Entonces, como pueden ver, yo puedo girar en torno a este cubo, puedo moverme también alrededor de él y puedo acercarme y alejarme de esta manera, presionando la tecla Alt y trabajando con los botones del mouse. Entonces vamos a ver que yo puedo seleccionar este cubo a partir de esta biblioteca. Todos los elementos que yo voy agregando se disponen ordenados acá según el modo en que los vaya agregando, y también aquí puedo realizar ciertas jerarquías, o sea, agregar un objeto dentro de otro objeto. Eso vamos a verlo a continuación cuando trabajemos con la herramienta boolean, un poco para entender cómo funciona la librería de Cinema 4D. Bueno, la herramienta mover me permite seleccionar los ejes del objeto que yo quiero desplazar, y como pueden ver ya no corresponden con los ejes del mundo. Acá en este visor que está en la parte inferior puedo ver que acabo de desplazar este cubo 104.443 centímetros del centro del eje Y, ¿no es cierto? Que es el eje verde. Utilizando comando Z puedo deshacer lo que acabo de hacer, deshacer esta acción. Bueno, el cubo también tiene unas características propias. Por acá podemos conocer su ubicación, su escala y su rotación. Entonces yo no necesariamente tengo que moverlo a partir de la herramienta mover, sino que también puedo ingresar un número preciso en el cual yo quiero elevarlo. Por ejemplo, puedo decir que quiero subirlo en el eje Y 10,5 centímetros. Aprieto Enter. Perdón, 15,5 centímetros. Y eso esa acción acaba de ejecutarse.
vamos a decir que es 0, 0. En este caso estamos trabajando con unidades básicas de centímetros. Si yo posteriormente en este menú me refiero al objeto, que son las características propias de este cubo, vamos a ver que el objeto tiene 200 centímetros en cada uno de sus ejes, como pueden ver acá. También puedo modificar el tamaño, en vez de realizarlo a partir de la herramienta escalar. Yo podría hacer esto, me va a hacer un escalado paramétrico, o sea, va a ampliar o a reducir todas las caras del cubo de manera proporcional. Puedo decirle que lo haga a partir de este menú de acá. Entonces, de esta manera ya no todas las caras funcionan de manera proporcional. Por ejemplo, puedo ingresar un dígito como 400 centímetros y así voy a obtener un elemento que es mucho más alto que ancho. Vamos a devolver esto a 200 para volver a tener el cubo. Cada uno de los objetos también tiene características o elementos que se pueden modificar a partir de este menú. Por ejemplo, la presencia de un canto, donde se redondean los ángulos de este cubo. Entonces todo esto lo tenemos que tener muy presente y estudiarlo con detención posteriormente, jugar con estos elementos para ver qué nos pueden ofrecer. Por ejemplo, si yo reduzco el radio del canto, veo que comienzan a aparecer los ángulos de manera más aguda, pero si lo amplío, mi cubo comienza a tener el aspecto de una esfera. Aún así es una esfera que tiene una resolución bastante pobre porque tiene muy pocos elementos de subdivisión. Entre mayor sea la subdivisión de una geometría, quiere decir que va a ser una superficie aún más lisa o más trabajada. Entonces, si yo subo acá la cantidad de elementos de subdivisión en el canto a 29 o a 36, vamos a ver que ya puedo obtener una esfera prácticamente lisa. Se los menciono para que, si lo reduzco a 1, obtenemos una especie de pirámide doble. Entonces, para que puedan ver que un objeto inicial, como un cubo, puede tener elementos bastante interesantes para trabajar. Vamos a reducir esto. De hecho, no vamos a trabajar con canto, sino era solamente para mostrarse. Bueno, todos los objetos que yo pueda sacar desde este menú llegan a instalarse en mi biblioteca y en ese momento tienen todavía unas características, digamos, que son las que les acabo de mencionar, pero yo no puedo editar realmente este objeto, no puedo transformar demasiado su geometría. Para hacerlo tengo que seleccionar el objeto y presionar la tecla C, lo cual me va a permitir que el objeto esté en un modo de edición, y eso lo puedo ver acá por cómo se transforma el logo del cubo. Pueden ver que aquí está como objeto, posteriormente como objeto editable, que aparece este triángulo con 3 puntitos. Entonces esto refiere al menú que tenemos aquí a la izquierda. En el primer botón podemos seleccionar el objeto y todo lo que yo haga va a tener un efecto en el objeto, en la globalidad del objeto. O sea, si yo muevo el objeto, se mueve el objeto entero. Vamos a volver a ponerlo en 0. Pero puedo seleccionar otros elementos. Este botón de acá refiere a los puntos. Si yo lo presiono, vamos a ver que se activa la información relativa a los puntos, a los vértices de este cubo. Yo también puedo transformarlo a partir de sus vértices.
puedo transformar solamente uno de estos puntos. Puedo darle una ubicación específica a partir de esta ventana de acá. Por ejemplo, acá está a 1 centímetro en el GZ. Quiere decir que se acaba de desplazar solamente 1 centímetro en relación a la centralidad de este eje. Y vamos a devolver menos 100, que era su punto inicial. También puedo trabajar con las aristas o lados de este cubo. Como pueden ver, estas herramientas nos permiten trabajar de manera mucho más precisa. Hacer cosas como esta y así. Puedo seleccionar más de una arista presionando la tecla Shift, o más de un punto de la misma manera. Entonces podemos ver cómo podemos comenzar a jugar con estas geometrías y posteriormente puedo seleccionar con este menú los polígonos o caras de este cubo. Entonces, yo acá, como estoy seleccionando gran parte de estas caras, voy a tener un efecto sobre todo el polígono, o sea, sobre todo el objeto. Pero si selecciono solamente este polígono, podemos ver que lo otro permanece en el lugar en que estaba inicialmente. Bueno, sobre las caras, yo puedo realizar una serie de acciones a partir del uso de herramientas. Estas herramientas se despliegan con el botón derecho del mouse. Sencillamente presionando sobre el espacio de trabajo aparece una serie de herramientas que vamos a conocer de manera según se vayan requiriendo. Por ejemplo, para mostrar solo algunas, vamos a ver las herramientas de extrusión interior, por ejemplo. Entonces, si yo la aplico, vemos cómo aparece una subdivisión nueva, una subdivisión interior en la cara de este cubo. Puedo hacer aún otra subdivisión y yo podría borrar esta cara, por ejemplo, o extruir esta cara con la herramienta extruir, biselar, y realizar una serie de otras funciones como seccionarla, por ejemplo. Entonces acá acabo de dividirla en dos partes. Bueno, herramientas similares podemos encontrar en el menú de puntos, ¿no es cierto? Nos podemos agregar un punto, por ejemplo, crear un punto en la mitad de mi volumen del cubo, un punto donde antes no existía. Y hacer ese tipo de cosas. Puedo también conectar dos puntos que no estaban conectados antes, y de esta manera creo una subdivisión, o disolver estos puntos y bueno, eso produce un colapso de la geometría o del volumen de esta geometría. Lo mismo con las aristas o lados. Puedo seleccionar esa arista y puedo, por ejemplo, trabajarla a partir de puntada y cosido. Entonces la puedo llevar hacia esta otra arista y modificar de esta manera la geometría de este cubo. Es un poco en relación a los elementos generales de Cinema 4D para que se puedan familiarizar con el entorno de trabajo.
los menús que les acabo de mostrar, las librerías, podemos agregar otro objeto. Vemos cómo este segundo polígono se agregó arriba al interior del cubo que yo tenía previamente. O sea, acá yo lo acabo de desplazar y aparece hacia arriba porque lo estoy llevando por el eje Y. Vamos a borrar. Bueno, eso sería un poco de manera introductoria para familiarizarse con el entorno de trabajo de Cinema 4D. Bueno, quedamos hasta acá y me despido. Que esté muy bien.